Bienvenidos a Cultura del Rey. Bendiciones, hermanos. Estamos en este tema importantísimo de la cultura del rey, las doctrinas de nuestra familia espiritual. Muchas bendiciones a todos. Y hoy vengo con un tema también muy importante para nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual, como es toda la doctrina de la palabra del Señor. Y también pues para el momento en que vivimos, que siempre Dios quiere darnos la luz de Él para lo que tenemos que vivir diariamente aquí en este planeta Tierra que Él nos puso, y tiene que ver con las finanzas y específicamente con este tema del diezmo, uno de esos temas importantísimos para el crecimiento espiritual, como ya dije, importantísimos para recibir bendición de Dios en un área que tanto necesitamos, ¿verdad? Como es las finanzas, pero también muy importante porque es muy controversial y hay algunas ideas un poco desviadas con respecto a este tema, y pues es nuestro interés otra vez como pastores y líderes de la iglesia, pues que usted tenga una doctrina sana. Primero que todo, ¿qué significa diezmo? Diezmo sencillamente significa 10%. Interesante que cuando usted estudia el Antiguo Testamento, Dios llama al pueblo de Israel para que sea su pueblo, y como una nación Dios le establece reglas de nación. Todas las naciones tienen reglas, lo que se conoce como la constitución de una nación. Costa Rica tiene la constitución de Costa Rica. ¿Por qué? Bueno, porque en esta constitución se establecen todas las relaciones, qué hacer con una situación, qué hacer con los robos, qué hacer con la justicia, qué hacer con las propiedades, qué hacer con las finanzas, etc. Vivimos en este país y sabemos todo, ¿verdad? Que tenemos que entender de qué se trata la sociedad, cómo llevarnos bien. Bueno, Dios llama a su pueblo, lo establece como una nación y le da todas las reglas de una nación. Parte de esas reglas tienen que ver con impuestos. A veces la gente no le gusta esta palabra, especialmente cuando se trata de los impuestos, ¿verdad?, que nos cobran el gobierno. Pero Dios constituye una nación y le constituye impuestos. Y el diezmo es una décima parte, eso es lo que significa, es un impuesto. A la nación de Israel Dios les habla claramente y les habla de impuestos. Entonces yo quiero hoy hacerle el enfoque claro bíblico al diezmo, primeramente como un 10% y segundo como un impuesto. Podemos llamarle claramente un impuesto del reino. Así que significa eso, el 10%. Vemos entonces que vamos a ir a Génesis 4, el puro inicio, ¿verdad? De la raza humana, cuando Adán y Eva, y luego aquí Caín y Abel. Génesis capítulo 4 y versículos 3 al 5. Miren lo que dice. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces vemos aquí, miren, están hablando de Caín y de Abel, los dos primeros hijos de Adán y Eva. ¿Quién les enseñó a ellos darle ofrenda al Señor? Dice que Abel era pastor, Caín era labrador de la tierra, y que Abel trajo ofrenda a Dios. Y Caín también. ¿Quién les enseñó? Bueno, porque este asunto de las ofrendas, de darle a Dios. Ahora voy a hacer una pregunta antes de esto. ¿Qué necesita Dios de nosotros? Absolutamente nada. ¿Qué necesitamos nosotros de Dios? Todo, la vida, el aire, la salud, todo, las habilidades que Dios nos ha dado. Pero era ya una actitud humana entendida por Caín y Abel, lo vemos aquí en la escritura, de ofrecer a Dios, de dar a Dios, de
y tiene que ver, y lo vamos a ver más adelante con el versículo, con honrar a Dios. Si Dios es mi creador, si Dios es el que me da todo lo que yo tengo, yo voy a adorarle. Pero como también la Escritura nos habla de que cuando venimos a adorar a Dios, no debemos venir con las manos vacías. Así que los llevé aquí a Génesis capítulo 4, hablando de Caín y Abel, porque vemos que ya estaba instituido en el corazón del hombre en esa instrucción que inclusive Dios probablemente les había dado a ellos de darle al Señor. Así que este asunto de dar a Dios de lo que nosotros tenemos es antiquísimo, lo vemos en Caín y Abel, y no podemos venir con argumentos hoy en día que es de la ley, que esto y que lo otro. Caín y Abel ofrecieron ofrenda al Señor. Inclusive nos habla, y no es el tema aquí, pero nos habla de que Dios se agradó más de la ofrenda de Abel. Interesante, pero eso es para otro tema. Luego vemos que el diezmo, prácticamente vamos a ir a Génesis 14, donde se menciona por primera vez la palabra diezmo. Génesis 14, versículos 17 al 20. Dice, cuando volvía, está hablando de Abraham, cuando volvía de la tierra de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y oiga lo que dice la Escritura, y le dio a Abraham los diezmos de todos. Siglos antes de que Dios entregó la ley a los israelitas allá cuando salieron de Egipto, la palabra de Dios nos menciona que Abraham dio diezmos a este sacerdote Melquisedec. Entonces vemos a Caín y Abel dándole al Señor, vemos a Abraham ya inclusive apartando un 10%, dándole el diezmo de todo. Lo vemos también en Génesis capítulo 28, Génesis 28, vemos en la segunda vez que es mencionado la palabra diezmo, Génesis 28, versículos 20 al 22. Está hablando aquí de Jacob y dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Versículo 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dígame usted de dónde sacó Abraham darle los diezmos a Melquisedec. ¿De dónde sacó Jacob? Bueno, Jacob probablemente lo aprendió de su padre, pero ¿de dónde Jacob sacó el asunto de que el diezmo, así la palabra diezmo, el 10% apartaré para ti? Y esto es importante porque hay algunos que dicen, es que el diezmo es de la ley. Estos 400 y el resto de años antes de la ley, cuando Abraham y también Jacob mencionan la palabra diezmo, dando diezmo al Señor. Es un asunto de que reconocemos que Dios es el creador, le honramos al Señor, como vamos a ver más adelante, que nos dice la Escritura, apartando una parte de lo que Él nos da a nosotros, se lo damos a Él. Se lo damos a Él y Dios no lo necesita. Vamos a ver por qué y cómo es usado cuando se lo damos a Él. Pero entonces vemos el diezmo mencionado por primera vez con Abraham en el capítulo 14 de Génesis, y por segunda vez Jacob, capítulo 28 de Génesis, mucho antes de que existiera la ley. Vamos a ir a Levítico capítulo 27, ahora sí, ya habiendo sido dada la ley, Dios establece este sistema que ya era conocido, como ya hemos visto, ya se daba esta práctica antes de la ley, y Dios ya lo establece como estatuto en la ley. Dios les va a dar estatutos y mandamientos a los israelitas, como los 10 mandamientos: no matarás. Dígame usted si existía el no matarás antes de la ley, honrar al Señor y todas estas cosas. Claro que sí, solo que en la ley ahora Dios, en esta nación que va a formar,
ahora se los da escrito y van a tenerlo ahí como parte de esa constitución bíblica como nación. Entonces estamos en Levítico capítulo 27, versículos 30 al 32. Importante este tema aquí de Levíticos 27, 30 al 32. Dios hablando aquí en la ley dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo, el 31, y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Entonces, primero que todo, hablando del diezmo, ese 10%, ese impuesto del reino. Aquí este pasaje que hemos leído aquí en Levítico 27, 30 al 32, claramente, y en otros pasajes, pero no tenemos tiempo para verlos todos, por supuesto, el diezmo es consagrado a Dios, le pertenece a Dios. Hay varias cosas que la Biblia nos enseña que son propiedad de Dios, consagrado a Dios, no se pueden tocar. Y el diezmo es una de ellas, así que es muy importante entender que eso le corresponde y es propiedad de Dios. Yo hace poco estaba hablando sobre este tema y lo comparé con los impuestos que cobra el gobierno. Por ejemplo, el impuesto de ventas, que es el 13%. Vale el momento para decir que Dios nunca cobra más del 10%. Para Dios, el máximo impuesto no puede pasar del 10%. Los seres humanos, ¿verdad?, que son injustos, quieren jugar más de inteligentes, usurpan al ser humano, lo esclavizan con impuestos más altos que el 10%, como por ejemplo el que estoy ahorita a usar como ejemplo, que es el impuesto de ventas, el famoso IVA, el 13%. Pero ve que interesante, un negocio vende algo y tiene que cobrar el IVA, el 13%. Entonces vamos a decir que vendió 10,000 colones. Entonces él tiene que cobrar más de 10,000 colones. Entonces termina pagando 11,000 y algo. Uno paga 11,000 y algo ahí, y 10,000 colones son del establecimiento, y ese 1,000 y algo es del gobierno. Si el dueño del negocio se deja ese 13%, es un robo y lo meten a la cárcel, les cancelan el asunto de la patente y demás, porque están robando. Qué interesante. El diezmo es algo que está consagrado, le pertenece a Dios. Por eso Malaquías nos dice allá en el capítulo 4 de Malaquías, dice: robará el hombre a Dios. Es por eso, es porque es un asunto que es consagrado a Dios. Entonces, número uno, muy importante entender que el diezmo le pertenece a Dios, está consagrado para él, ese 10%. Vamos a ver ahora entonces también en Números capítulo 18, ¿para qué era el diezmo? ¿Para qué Dios establece el diezmo? Números 18, versículos 21 y el 24. El 21 dice: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Versículo 21, Números 18. El 24 dice lo mismo: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces el diezmo no es otra cosa más que un impuesto del reino, que Dios, dice, es mío, es consagrado para mí, y yo lo voy a usar para pagarle a los que me sirven a tiempo completo, los levitas y sacerdotes en el Antiguo Testamento. Entonces, muy claro, sencillamente es un impuesto, le pertenece a Dios. ¿Qué no tenemos que Dios no nos haya dado? Del 90%, del 100% que recibimos,
Dios nos deja un 90%, el 10% le pertenece a Él, y Dios, como es un Dios práctico, que sacó toda una tribu para que le sirviera a Él, que necesitan comer y vivir. El capítulo 13 de Romanos nos habla de los magistrados, de los gobernadores, y dice Pablo claramente, dice, por eso es que ustedes tienen que pagar impuestos al gobierno, para pagar el salario a estos magistrados. Dígame quién paga el salario del señor presidente, de los señores diputados y diputadas. ¿Quién paga eso? ¿Cómo se pagan todos los empleados públicos? Con los impuestos. Bueno, en el reino de Dios hay un impuesto que Dios dice, ese 10% me pertenece a mí, y Él lo usa de una manera súper práctica. Es un sistema financiero. Eso es lo que es el diezmo, sencillamente es un sistema financiero con los pies bien puestos en la tierra para sostener a los que están sirviendo al Señor en tiempo completo, igual como lo hacen los empleados públicos, ¿verdad? Que se merecen su salario, igual también los que sirven al Señor. Sencillamente eso es. Números 18, 21, 24 nos habla entonces de que es claramente para el servicio de los que están en el tabernáculo, en el templo, levitas y sacerdotes. Hay algo importante que he estado mencionando últimamente con respecto a este tema del diezmo, porque enemigos del diezmo hay por todo lado, ¿verdad? Y entonces he encontrado un pasaje en la escritura donde dice, el diezmo es para los pobres. La Biblia dice que el diezmo es para los pobres. La gente no ha sabido aprender bien esto. Yo digo que los pastores tienen que enseñarle a la iglesia que la Biblia habla de diferentes diezmos. El que le hemos leído aquí en número 18 y otros pasajes, pero otra vez no hay tiempo para esto. Pero aquí en números 18, la escritura nos habla de los diezmos que son directamente para los que trabajan para la obra. Pero sí había otro impuesto. Y yo digo que los pastores les ha faltado abiertamente enseñarle a la gente. Solo hablan de un diezmo. La Biblia sí habla de otro diezmo, otro tipo de diezmo. Lo vamos a leer aquí en Deuteronomio 14 y versículo 28 y 29. Deuteronomio 14, 28 y 29 dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni idea contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en otra obra que tus manos hicieren. Habla la Biblia que el diezmo es para los pobres, o como dice aquí, para los necesitados, para los extranjeros, para el huérfano, para la viuda. Hay 2 diezmos. Hay un diezmo que es para los que trabajan en el templo, y hay un diezmo que la Biblia habla también, que cada 3 años es un sistema financiero. Otra vez que decimos diezmo no, diezmo es un impuesto que no debe ser más del 10%. Y Dios, en su justicia maravillosa, que cómo prosperarían las sociedades si siguieran estos mandamientos tan maravillosos. En esa justicia, ese amor de Dios, Dios estaba diciendo, cada 3 años ustedes van a traer, y este diezmo es de cosechas, literalmente. Le leo otra vez: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Bueno, yo digo que las iglesias harían bien igual tener un diezmo aparte, y es otro impuesto, otro diezmo. Hay un diezmo que es para los que sirven en el tabernáculo, en el templo, y sí hay otro tipo de ofrendas que la Biblia lo llama también diezmo, que se usaba para los necesitados, para las viudas, para los huérfanos. Los que no creen en el diezmo y los que no creen en el diezmo porque no quieren diezmar, así de sencillo, quieren usar este versículo, o ni siquiera usan el versículo, el tema de que es que el diezmo es para los pobres. No han entendido, no han sido instruidos los creyentes de que sí, la Biblia establece también un sistema de diezmos, un impuesto del 10% que se debía recolectar de las cosechas para los necesitados. Entonces, muy importante estas distinciones que las vemos en el Antiguo Testamento. Bueno, otra vez el tema, ¿y el Nuevo Testamento qué dice? Bueno, primero vamos a ir a Mateo 23,
que es un pasaje fácil de recordar, ¿verdad? Mateo 23, 23. Y vamos ahora sí a hablar del diezmo en el Nuevo Testamento. Y lo primero que siempre hacemos los maestros de la Biblia con respecto a temas doctrinales que aparecen en el Antiguo Testamento es decir, bueno, hay alguna aparición de ese tema en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto y también en las enseñanzas de Jesús. Muy importante, recordemos que en el Sermón del Monte Jesús retoma un montón de mandamientos de la ley y los reafirma. Entonces, muy importante cuando Jesús ha tomado un tema de la ley y Él lo reafirma. Y lo vemos aquí en Mateo 23, 23, con respecto a los diezmos. Dice, está Jesús hablando en contra de los escribas y fariseos. Y a la altura del versículo 23, Él dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Si Jesús hubiera llegado hasta ahí, hubiéramos quedado así como, bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero Jesús no llegó hasta ahí y dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús no está sancionando el diezmo, sino que más bien lo está afirmando. Entonces, esto es fuertísimo. En teología esto es pesadísimo. Cuando Jesús afirma una práctica o una ley del Antiguo Testamento, para los teólogos y los maestros de la Biblia ya esto quedó establecido. Jesús entonces no prohíbe el diezmo. Eso es muy pesado ya a la altura del Nuevo Testamento. Luego vamos a ver igual cómo las ofrendas, lo que le damos al Señor, es usado también en el Nuevo Testamento para sostener la obra de Dios, sostener a los que trabajan a tiempo completo. Primera de Corintios capítulo 9. Vamos a Primera Corintios 9 y los versículos 7 al 12. Escuche, ponga buena atención. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Creo que está demasiadamente claro, ¿verdad? Versículo 8. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Y hoy vamos a descubrir algo aquí poderoso también con respecto a los que dicen, ¡ay, que el diezmo es de la ley! Como siempre digo yo cuando enseño el diezmo, cuando yo enseño el diezmo lo enseño para los que diezman, no para los que no diezman. Porque los que no quieren diezmar, ni aunque los de Salcandangel van a diezmar jamás, ¿verdad? Pero esos que dicen, ¡ay, que es de la ley! Vamos a ver qué dice la palabra. Porque en la ley de Moisés está escrito, está Pablo aquí hablando, no pondrás bozal. Primero el versículo 8 dice, digo esto solo como hombre, no dice esto también la ley. Nuevo Testamento, San Pablo citando la ley. No me venga usted con el cuentito de que el diezmo es de la ley. Aquí está Pablo ya en el Nuevo Testamento aplicando un pasaje del Antiguo Testamento a la práctica de la iglesia de Corinto o la iglesia del Nuevo Testamento. Digo esto solo como hombre, no dice eso también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol del nuevo pacto, cuando está hablando de que el obrero es digno de su salario, está diciendo que la ley lo dice. Al versículo 12 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pablo está defendiendo claramente ese derecho basado, que él está usando el mismo del Antiguo Testamento, el obrero es digno de su salario, de que los que están sirviendo en el Evangelio ya bajo el Nuevo Pacto, también son sostenidos a través de las ofrendas y los diezmos de los hermanos, pues de lo que dan a la iglesia. Versículos 8 y 9, claramente, como ya dije, Pablo está haciendo referencia a la ley y está en el Nuevo Pacto. Cuando él habla del buey que trilla, está en Deuteronomio 25:4. Vamos a 1 Timoteo 5,
este mismo tema para que veamos que como igual en el Nuevo Testamento ya los dineros, los diezmos, las ofrendas se usaban para sostener a los que predicaban. 1 Timoteo 5, 17 y 18. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, que la palabra que se tradujo ahí honor es salario. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble salario, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, y vuelve aquí San Pablo otra vez a citar la ley, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Y luego dice: y digno es el obrero de su salario. Entonces Pablo está diciendo claramente que los que gobiernan bien sean tenidos, sean honrados, dignos de doble honor o doble salario. Y vuelve a citar la cita de no pondrás bozal al buey que trilla, y también digno es el obrero de su salario. Luego vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas 6:6. En este maravilloso tema de el darle al Señor para sostener a los siervos que trabajan en la obra. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces es clarísimo, mis amados hermanos, cómo la palabra del Señor ya en el Nuevo Pacto, primeramente Jesús no sancionó el diezmo, sino que más bien lo ratificó, y luego San Pablo lo empieza a aplicar de que el obrero es digno de su salario. Hay un versículo que no les leí, que quiero enfatizarlo, porque en cuanto a cómo los que trabajan en la obra deben vivir del mismo trabajo de la obra. Vamos otra vez a esta cita de 1 Corintios 9, del 7 al 12. Vamos a ver. Versículo 13, aquí en 1 Corintios, el capítulo 9 que estamos aquí, dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Versículo 14, así también ordenó el Señor. Le leo otra vez el 13, 1 Corintios 9, 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Así que es un sistema financiero del reino de Dios. Ya en el Nuevo Testamento ya no hay tabernáculo, ya no hay un templo con ofrendas de animales y todas estas cosas, pero ya sabemos que bajo el Nuevo Pacto, los ministros del Nuevo Pacto es un asunto espiritual, que predican, que enseñan, que atienden a las personas, están dedicados a tiempo completo, no van a vivir del aire, y nuestros diezmos y nuestras ofrendas sirven para no solamente el salario del pastor y los que trabajen a tiempo completo, sino para los gastos normales también de la obra, porque hay en el templo hay cosas que pagar, que la de electricidad, la luz, una hipoteca que haya que pagar, un alquiler, etcétera, etcétera. Así que Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, que dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Dios. Todo este asunto, mis amados hermanos, tiene que ver con honrar a Dios. Cuando yo doy de lo que Dios me ha dado, además de que le pertenece a Él ese 10%, estoy honrándolo. Y entonces dice que nuestros graneros van a ser llenos, nuestros lagares van a ser bendecidos. Graneros hablan de lo básico, los granos, ¿verdad? Que es comida básica. Pero hermanos, lagares llenos de mostos, el vino no es un bien necesario, es un lujo.
pero también Dios nos va a bendecir en todas las áreas. Y el famoso versículo, ahora sí, bajo en todo este contexto claro de lo que el diezmo y la ofrenda significa, de Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ese es el tema, que la obra de Dios tenga finanzas. Haya alimento en mi casa y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo no sé si usted quiere vivir collor quebrado, collor comido, allá cansadito, o todavía para abajo de eso, arañando a ver de dónde agarra, o si usted quiere vivir con la bendición de Dios, donde no solamente tenga, sino que le sobreabunde. Que todos los diezmadores sean tremendamente bendecidos y multiplicados todos sus bienes. En el nombre de Jesús. Muchas bendiciones, hermanos.